Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque suene abstracto, tiene un impacto real en nuestras vidas diarias, ya sea en los negocios, en la economía o incluso en nuestras decisiones personales. Los riesgos conocidos y desconocidos. A veces, cometemos el error de centrarnos solo en los riesgos que podemos ver y medir, pero hay riesgos mucho más grandes que están fuera de nuestra vista y que estos son los que tenemos que aprender a gestionar. Hoy vamos a explorar cómo diferenciar entre ellos, cómo enfrentarlos y por qué es tan crucial comprenderlos si realmente queremos tomar buenas decisiones. La mayoría de las veces, cuando pensamos en riesgos, nos referimos a aquellos que conocemos y que podemos medir. Por ejemplo, si tienes un negocio, sabes que el precio de la gasolina o del costo de los materiales puede subir, afectando tu rentabilidad. Es algo que podemos predecir y basados en esa información, tomamos decisiones. Pero aquí está el truco: los riesgos desconocidos, aquellos que no podemos medir ni predecir, muchas veces tienen un impacto mucho mayor. Y lo peor es que solemos ignorarlos, ya sea porque son difíciles de identificar o porque simplemente no contamos con los datos necesarios para comprenderlos. Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, lo dijo muy bien en una conferencia de prensa. Hay cosas que sabemos. Hay cosas que no sabemos, pero también hay cosas que no sabemos. Este concepto de desconocidos nos recuerda que aunque creamos que sabemos todo lo que está en juego, siempre hay algo que se nos puede escapar. Y aquí es donde entra el trabajo de Frank Knight, un economista que en 1921 hizo una distinción clave entre riesgo e incertidumbre. Para Knight, el riesgo es algo que se puede medir. Sabemos que hay una probabilidad, por ejemplo, de que un mercado sube o baje, o de que un seguro nos cubra entre ciertos eventos. Pero la incertidumbre es diferente. Se refiere a aquellos casos donde no tenemos suficiente información para calcular probabilidades y las posibles consecuencias son completamente inciertas. Un buen ejemplo de esto es el cambio climático. Los científicos nos dicen que es un riesgo grande, pero no podemos calcular con precisión cómo o cuándo afectará a nuestro planeta. Este es un claro ejemplo de lo que hoy llamamos incertidumbre knightiana, porque es un riesgo importante, pero muy difícil de medir. Lo interesante de estos desconocidos es que con el tiempo, algunos de ellos se convierten en riesgos conocidos. Un caso famoso es el de los cigarrillos. En los años 40 y 50, nadie sabía con certeza lo que el fumar hacía al cuerpo. De hecho, se promocionaban como una opción saludable, incluso con la imagen de médicos recomendando cigarrillos. Pero para mediados de los 70, los estudios ya demostraban de forma clara y cuantificable que fumar mata a la mitad de los que lo hacen a largo plazo. Este riesgo, que antes era incierto, pasó a ser un riesgo desconocido con datos estadísticos claros. Lo mismo ocurre con otros riesgos en el ámbito financiero, como la crisis financiera global del 2008. Antes de que estallara, había señales evidentes de que algo iba mal, pero la mayoría de los inversionistas no lo vio venir. Lo que estaba ante ellos era lo que un economista de la Bank of England llamó un iceberg bajo el agua, un riesgo difícil de identificar hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿qué hacemos con estos riesgos que no podemos medir? Primero, no podemos ignorarlos. Un buen gestor de riesgos no se limita a trabajar con los datos que tiene. Debe estar en constante búsqueda de los desconocidos. No todo lo que sabemos puede ser ignorado. En muchos casos, la mejor estrategia es evitar el riesgo, transferirlo a otra parte o tomar medidas preventivas antes de que el impacto sea demasiado grande. Por ejemplo, si en el futuro surgen nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial que no podemos medir con precisión, lo mejor es prepararnos para la posibilidad de que alteren las reglas del juego y afecten a nuestras industrias, incluso si no podemos anticipar todos los detalles. Y por supuesto,
Algunas veces los riesgos son tan grandes y tan difíciles de cuantificar que lo que necesitamos es un acuerdo global para enfrentarlos. Piensen en la amenaza de una guerra nuclear. Aunque su probabilidad es casi imposible de calcular, su impacto podría ser catastrófico. La cuestión es si estamos dispuestos a tomar acciones para reducir ese riesgo, como la desnuclearización global, aunque no podamos prever exactamente cuándo o cómo se manifestará ese peligro. Lo que quiero que se lleven de este video es que no todo riesgo es tan obvio como parece. A veces los riesgos más grandes son los que no podemos ver, y si solo nos enfocamos en lo que ya sabemos, estamos perdiendo oportunidades para estar mejor preparados. Los riesgos desconocidos están ahí y tenemos que encontrar formas de enfrentarlos. Así que, la próxima vez que pienses en un riesgo, pregúntate, ¿este es un riesgo conocido, uno que puedo medir? ¿O es uno que está oculto, esperando sorprenderme? Porque, como nos ha enseñado la historia, lo que no vemos puede ser mucho más peligroso de lo que creemos conocer. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas tú de los riesgos desconocidos? ¿Estás preparado para lo que no sabes que no sabes? Hablemos de ello en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.